faltó la música. Bueno, canten, hagan algo. No, claro. ¿Usted qué quiere que Qué silencio, chicos, ese Lori esto, ¿eh? Qué lindo, qué lindo Mendoza, por favor. Lo quieren mucho. La última vez que fui me fue tan mal, porque viste que bajás a Mendoza, das 2 pasos y ya te dan una copa de Malbec. ¿Y qué? ¿No te gustó? No, me encanta, pero ya al rato no sabés ni en qué provincia estás, ¿eh? Terminó escorado. Sí, sí. Un saludo para toda la gente. Claro, fue la vendimia este fin de semana. Fue la fiesta claro de que la sí, divina. Está con nosotros el ministro Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? Todo bien. Días complicados, ¿no? Para la República Argentina. Vamos a hacer foco en la educación. La postal que se repite desde el año pasado, desde hace 10, 15, 20 años. La historia que se vuelve a repetir una vez más para esta fecha, ¿no? ¿Qué pasa con la educación pública en debate? Vamos al primer informe. ¿Qué aconteció en el día de la fecha? Casi 5 millones de chicos que no pudieron acudir a su clase. Un derecho que tienen todos los chicos, el derecho a la educación. No aprendemos más. Millones de alumnos sin clases. El ciclo lectivo arrancó con un paro en 16 provincias del país. Por ahora se discute porcentaje de aumento y de acatamiento a la medida de fuerza, pero no se debate en torno a la calidad educativa. Estamos con problemas graves porque la calidad no es la que todos soñábamos. Es cierto que la calidad de la educación no es la que nosotros queremos, pero la única forma de resolver los problemas de calidad de educación es de la mano de los docentes. No veo ninguna voluntad por parte de los sindicatos de hacer un acuerdo previo al inicio de clase. ¡Esta pelea la ganamos todos juntos! Me parece que un paro hoy por hoy ya no tiene el efecto que tal vez lo tendría en otro momento. No les importa la educación. Somos un Excel. Los educadores siempre vamos a querer más dinero para educar. Desde el gobierno plantean que hay cierta especulación con el reclamo docente. ¿Pero cuál es la especulación? 600 pesos de aumento. La propuesta del gobierno no es nada más que 100%. La cifra la dio el ministro Lacunza, que está ofreciendo salarios a la baja. También el acatamiento al paro lo planteó a la baja. 47.6, de los docentes de la provincia han adherido al paro en esta ocasión. Más de 60.000 docentes marchando a pesar de las presiones. Quien celebra el porcentaje de adhesión de un paro no está poniendo el foco en la educación pública. El alto acatamiento al paro en todo el país demuestran que lo que están reclamando los docentes tiene el apoyo del gremio. Bueno, ya está. Se hicieron el paro. No fue bien el paro. No importa. Cada provincia tiene que volver a sentarse y seguir hablando con los chicos en el aula. Es indignante, ¿no? Más allá de la puja de intereses, de poder, que los chicos no vayan a clase. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con el sueldo de los maestros? ¿Por qué no hay plata para pagar lo que le corresponde? Los maestros en la provincia de Buenos Aires tienen un ingreso promedio de 24.500 pesos. La propuesta de la provincia de Buenos Aires es un aumento del 15%. Dado que eso se consideró insuficiente por parte de los gremios, agregamos un plus por presentismo por 6.000 pesos para el año 2018. 4.500 pesos fueron abonados el día viernes en concepto de presentismo 2017. ¿Por qué hacemos eso, Santiago? Porque creemos que los docentes tienen que ganar más. Ahora, como tenemos restricciones de recursos, tenemos recursos insuficientes, y los recursos, Santiago, a veces parece que es el gobierno contra un gremio, contra un trabajador. En realidad los recursos son públicos, obviamente no son de ningún gobierno, y tenemos que administrarlos de la mejor manera. Entendemos que el ausentismo en la provincia de Buenos Aires es muy elevado, arriba del 17%. En la misma jurisdicción, docentes del sistema de gestión privado tienen 1/3 de ese ausentismo, con los mismos transportes, los mismos barrios, el mismo ambiente, digamos, de trabajo, con lo cual entendemos que ahí hay un abuso de licencia, entonces entendemos que tenemos que asignar más recursos al maestro frente al aula. Y esa propuesta es la que pusimos arriba de la mesa, más una garantía de no perder contra la inflación, pero sin embargo, a pesar de ese esfuerzo sucesivo donde tratamos de acercar soluciones a las inquietudes que nos plantean los gremios, bueno... ¿Pero cuánto gana mi maestro? Porque acá cada uno que viene me dice una cifra distinta. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo del maestro ingresante con 0 experiencia, que empieza este lunes a trabajar, es 12.500 pesos media jornada. Si está mañana y tarde, o sea, media jornada de 4 horas, 12.500, mañana y tarde 25.000 pesos. Ahora, este problema lo han tenido todos los gobiernos y poco a poco van destruyendo, van matando la educación pública.
creo, Santiago, que más allá del porcentaje de adhesión de hoy creo que la sociedad veía el informe inicial hace 20 años, por lo menos, que estamos con este problema. Creo que la sociedad, sobre todo los padres, sobre todo los alumnos, están cansados de escuchar, echarnos culpas entre los dirigentes, si es el gobierno de turno, si es el dirigente gremial, si tiene un interés político, no. La verdad que el paro de hoy, más allá de la adhesión, si fue menor o mayor, creo que nos interpela como dirigentes a todos. Mire, Santiago, me parece que no importa tanto quién tiene la culpa. Todos tenemos un poco de culpa en tanto y en cuanto no nos pusimos a poner de acuerdo en que, bueno, discutamos salarios, condiciones de trabajo, higiene, etcétera, pero los chicos en el aula. Y si no fuimos capaces de eso, bueno, estamos entrampados en una lógica que hemos naturalizado, pero la naturalizamos nada más por costumbre, porque nos parece, en un país normal eso no pasa. Entonces lo que proponemos en la discusión pública, también en los formadores de opinión, es, bueno, salgamos de esa lógica perversa que hace 20 años que nos tienen entrampados y discutamos de otra manera. ¿Y por qué llegar a esta instancia? ¿Por qué no se discute antes? Bueno, Santiago, también he escuchado eso. Primero nosotros empezamos a juntarnos con los gremios docentes en el mes de noviembre. Hicimos 10 reuniones hasta el día de hoy, algunas son más públicas, otras son más reservadas. Pero el problema no es tanto... miren, yo le puedo asegurar que si en lugar en noviembre nos empezamos a juntar en julio, hoy llegamos a la misma situación. Porque si los gremios discuten, se sientan a una mesa, con la lógica de ejercer la presión en la semana final, porque si no, no empiezo las clases, si hay una espada de Damocles temporal, si hay un límite temporal, como no existe en ninguna otra de las 35 paritarias que tenemos en la provincia, con rubros variados, desde el juego, los médicos, los judiciales, en ninguno de ellos tenemos una fecha límite. Si vamos a seguir dialogando con una fecha límite, mire, podemos empezar 6 meses antes, pero ningún gremio nos va a cerrar un acuerdo si no es en la última semana. Así que es medio un eufemismo eso de cuándo empezamos, ¿no? Lo que pasa es que, más allá de los eufemismos, es que hay una realidad que los chicos no van a clase y en los últimos 10 años han perdido, creo que hoy leía, 150 días de clases. Sí. Es entre triste, bochornoso, un papelón, indigna. La verdad que yo no sé qué país queremos, no sé qué país quieren los distintos gobiernos, no sé qué país quieren los sindicalistas de turno, porque le han hipotecado el futuro a varias generaciones ya. Es la única salida que tiene un pibe ir al colegio a estudiar. Porque ahora aparte los pibes no van a simplemente estudiar a la escuela, un chico va por contención, va por comida, va por tantas cosas, no simplemente al Estamos de colegio, acuerdo. ¿no? 150 días de clase es el 80% de un año lectivo. Eso hemos perdido en los últimos 10 años. Claro. O sea, un chico que tiene 10 años de trayectoria escolar ha perdido casi un año por paros. Y lo único que hemos visto a lo largo de los últimos 10 años es un deterioro de la calidad educativa. Los test, los resultados de las pruebas a aprender son calamitosos, Santiago. No hay que usar eufemismos ahí, son vergonzosos. Así que sabemos que, mire, hoy no ganó nadie, evidentemente, pero sí estamos seguros que perdieron los alumnos. Y lo que la provincia está poniendo arriba de la mesa, mire, hoy Santiago sabemos con qué recursos contamos, sabemos qué cantidad de alumnos tenemos, sabemos dónde están los docentes, sabemos dónde están los alumnos, y eso nos ha permitido, para que esto no sea nada más que una cuestión abstracta, eso nos ha permitido, por ejemplo, hoy garantizar que los chicos que desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela, el 100% de ellos, eso fue porque ahora tenemos un listado de alumnos, casi que mandamos la vianda con nombre y apellido. Eso antes había mucho mal. También pudimos hacer el boleto estudiantil. Hoy los chicos en edad primaria tienen acceso al transporte público sin costo. Eso también lo hemos podido hacer porque bueno, y todo eso obviamente hace al entorno, al ambiente de la educación. Lo que necesitamos es la concurrencia de los gremios docentes a que, bueno, no sometamos más al debate genuino, legítimo de las condiciones de trabajo, a que si no me gusta o no me pongo de acuerdo, las primeras víctimas son los chicos. Sin lugar a dudas, sí, las víctimas y los inocentes son los chicos de todo esto. Sí, por favor, Débora. Sí, buenas noches, ministro. Usted recién decía que el docente que recién se inicia, digamos, con media jornada, está en un sueldo de 12.500 pesos, que está por debajo de la línea de pobreza. La pregunta es, porque el año pasado, con los 17 días de paro, usted, la gobernadora, nos explicaban que era una provincia quebrada, que ofrecían lo que podían pagar,
La pregunta para este año, el ofrecimiento que está haciendo la provincia, que es el 15 en 3 veces, teniendo en cuenta además que ha habido una redistribución, digamos, de fondos, de lo que es la compensación del fondo del conurbano. ¿La provincia no está en condiciones de hacer un esfuerzo en la oferta, teniendo en cuenta que el 15 en 3 veces claramente está por debajo de la inflación prevista para este año? Sí, Débora. Primero, déjeme aclarar una cosa. 12.500 pesos es el salario de media jornada de un ingresante que representa la situación del 1% de los maestros frente al aula. Del 1% de los maestros frente al aula. El promedio es 24.500 pesos. Entonces, a veces, cuando se ponen cifras y se discute, son cifras verdaderas pero poco representativas. Segundo, la provincia ha recibido la línea de pobreza, que es 17.000 pesos, es la línea de pobreza familiar, ¿no? Una precisión acá, es con 2 hijos y donde el cónyuge no tiene ingresos, porque si no, entonces la línea de pobreza individual es bastante más baja. Entonces, sería una situación bastante atípica de un docente con 2 hijos, sin cónyuge, y que sea maestro ingresante. O sea, sería una excepción, pero bueno, podría haberla, pero no es la generalidad. Tercero, los fondos que ha recibido derivados para la provincia del consenso fiscal. Este año no hay fondos adicionales. Esto es el consenso fiscal, el fondo del conurbano, lo que hace es ganar autonomía para los bonaerenses y ya no va a depender de si el gobernador de turno se lleva bien o mal con el presidente de turno. Por ejemplo, en el ciclo pasado eran notorias las diferencias y muchas veces los bonaerenses estaban sometidas a ese estrés, mientras que ahora hay sintonía y entonces, bueno, eso no va a suceder más, ya ahora son fondos de los bonaerenses, no significa ningún peso más para la provincia para este año. La situación de la provincia, lo hablaba antes con Santiago, la verdad que acá me exime cualquier comentario la información pública. El presupuesto es público, la provincia tiene un déficit de 30.000 millones de pesos, con lo cual para hacer propuestas superiores, que nos encantaría, imagínense, empiezan las clases, el gobierno no tiene ningún problema. ¿Es decir que de ahí no se moverían del 15 en 3 veces o hay posibilidades de negociar? Lo que quiero decir, mire, siempre vamos a buscar y a encontrar diagonales como el presentismo, que creemos que es lo que podría premiar a la gran mayoría de los docentes que están frente al aula y están perjudicados por una minoría. El tema acá es que la moneda de cambio siempre son los chicos. Ese es el tema para negociar. Tanto para un gobierno como para el sindicalista de turno, siempre, digamos, se corta por lo más fino, ¿no? Y terminan siendo los chicos. Y en definitiva es el derecho de ellos. No le pertenece, digamos, la educación primero que es de todos. No le pertenece ni a un gobierno ni a un sindicato. Y es el derecho de los chicos de ir a clase. ¿Y cómo en los últimos 10 años, 150 días? Claro, es un año perdido. Claro, es un año perdido. Fíjate que una generación tuvo un año menos, porque los 180 días tampoco se cumplen. Ahora, ¿por qué no se aplica el mismo criterio, ministro, el mismo criterio que es para los hospitales? ¿No es un servicio público la educación? ¿Por qué los docentes pueden parar, abandonar las aulas? Y eso no ocurre en los hospitales, objetivamente, aunque ellos también hacen paro, no dejan de atender enfermos por eso. ¿Por qué? Sí, bueno, esa es una pregunta. ¿Se puede aplicar algún criterio similar? Si fuera un servicio público definido como tal legalmente, es una pregunta más jurídica esa, y los hospitales... ¿No se podría aspirar a que lo sea? Bueno, habría que hacer una ley, una reforma legal que estableciera esa condición. Podría ser una buena sugerencia que debatamos como sociedad, esto que Santiago cuestionaba antes con razón, respecto a que los alumnos terminan como víctimas de un disenso entre adultos. Déjeme decir, Santiago, que al fin y al cabo el paro o el no paro es una decisión de un gremio, no de un gobierno, ¿sí? Con lo cual, digamos, la decisión última siempre está lamentablemente en manos de, y eso es lo que no nos terminamos de poner de acuerdo y eso es lo que lo buscamos persuadir. Es la defensa que ellos encuentran ante una no negociación con ustedes también. Me parece que la responsabilidad es compartida entre el sindicalismo y el gobierno, obviamente. Sí, por eso lo primero que dije, no quiero echar culpa. Acá tenemos si se quiere, una derrota como sociedad. Coincido. Y no solo un gobierno y los sindicatos. Creo que... Claro, el tema, ministro, es cómo le buscamos una salida a esto. Mientras los adultos debaten, deciden, intercambian posturas, llegan a un punto en común, como generalmente suele pasar, que avanzadas las semanas encuentran un punto intermedio,
que los chicos estén protegidos. ¿Quién protege a los chicos? Bueno. ¿Qué ONG? Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Qué ONG? No, ninguna. ¿Quién? ¿Que la justicia los protege? ¿Quién protege a esos chicos que hoy no pudieron ir a clase? Bueno, eso es lo que procuramos, sin éxito por ahora, persuadir a nuestros interlocutores gremiales de que dejemos a un costado a los chicos de este disenso transitorio. Siempre al final se llega a un acuerdo que tenemos. Mire, el año pasado sufrimos 17 días de paro, los chicos tuvieron 17 menos días de clase y al final un docente cobró lo mismo, el mismo aumento del 25% por la cláusula gatillo que todo el resto del plantel de la provincia que no hizo paro y también, con lo cual, la verdad que los 17 días perdidos del año pasado fueron gratis. Nadie se llevó ni más ni menos por haber hecho paro. Así que sí, el primer consenso básico al cual tenemos que aspirar es, miren, dejemos a un costado esto, hagamos un nuevo contrato social donde no se pone en tela de juicio. No es normal eso, no es normal, lo naturalizamos, no es lo que nos va a hacer progresar. Claro. Sí, María Julia. Usted recién dijo que dos cosas que le importan mucho al gobierno son la calidad educativa y el presentismo, ¿sí? Para sacar un poco el eje en el tema de los salarios. En presentismo ya sabemos cuáles son las propuestas y cuáles son las medidas que tomó el gobierno. El 2 de marzo, recordemos que pagó estos 4.500 pesos a los docentes que no habían faltado durante el 2017. En calidad educativa, ¿ustedes no pueden ya directamente evaluar la calidad educativa de los docentes o es algo que tienen que negociar con los gremios también? No, sí, la evaluamos, está evaluado, lo comentaba antes, los resultados son bastante bajos. ¿Pero pueden exigir una mejor calidad? Sí, podemos estimular, incentivar, capacitar, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando digo que los resultados son bajos, son dramáticos, María Julia. A ver, lo que nos da es que la mitad de los chicos que ingresan al secundario egresan, y de esa mitad que egresa solamente la mitad comprende texto, con lo cual 1 de cada 4 comprende textos y 1 de cada 10 operaciones matemáticas básicas. Ese es el resultado de una lógica, no exclusivamente gremial, no quiero acá atribuir a un factor, lo que seguramente es una multiplicidad de factores, pero sí sabemos que haciendo más de lo mismo no vamos a revertir ese deterioro de la calidad educativa. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es que los chicos estén en el aula, lo segundo es poner incentivos para que los maestros se capaciten, premiar también, es otra propuesta del gobierno, a esa capacitación docente, al que no es lo mismo salir del cambalache, no es lo mismo un docente capacitado que uno preparado, no es lo mismo un docente que va todos los días a un docente que todos los lunes no está, que también es una situación, una realidad. Entonces, que acá no paguen justo por pecadores y empezar a distinguir, a premiar a los mejores, ¿no? Gracias, ministro, por estar con nosotros. La verdad que un tema muy delicado, muy sensible. Obviamente esto no es en contra de nadie, sino a favor de la educación, de los chicos. Me parece que no nos podemos permitir más ya que pasen estas cosas, que sucedan estas cosas y no encontrar una salida para poder resolverlas. Muchas gracias, ministro Lacunza. Vemos el informe de educación y ya vienen un montón de invitados tenemos hoy, Arrancando una semana, la verdad que muy importante. Educación en debate, todas las voces. Sumamos la tuya también con el hashtag numeral lunes intratable. Ahí está, mirá. No aprendemos más. Millones de alumnos sin clases. El ciclo lectivo arrancó con un paro en 16 provincias del país. Por ahora se discute porcentaje de aumento y de acatamiento a la medida de fuerza, pero no se debate en torno a la calidad educativa. Estamos con problemas graves porque la calidad no es la que todos soñábamos. Es cierto que la calidad de la educación no es la que nosotros queremos, pero la única forma de resolver los problemas de calidad de educación es de la mano de los docentes. No veo ninguna voluntad por parte de los sindicatos de hacer un acuerdo previo al inicio de clase. ¡Esta pelea la ganamos todos juntos! Me parece que un paro hoy por hoy ya no tiene el efecto que tal vez lo tendría en otro momento. No les importa la educación. Somos un Excel. Los educadores siempre vamos a querer más dinero para educar. Desde el gobierno plantean que hay cierta especulación con el reclamo docente. ¿Pero cuál es la especulación? 600 pesos de aumento. La propuesta del gobierno no es nada más que 5%. La cifra la dio el ministro Lacunza, que está ofreciendo salarios a la baja. También el acatamiento al paro lo planteó a la baja. 47.6, 47
de los docentes de la provincia han adherido al paro en esta ocasión. Más de 60.000 docentes marchando, a pesar de las presiones. Quien celebra el porcentaje de adhesión de un paro no está poniendo el foco en la educación pública. Bueno, a ver, estamos, sumamos voces, por supuesto. Buenas noches. ¿Cómo le va, juez? Bien, ¿cómo le va? Y un país si no lo sacamos con educación, ¿cuál es la salida? Es un tema, ¿no? Una muela que nos duele hace tantos años y nos avergüenza. Pero bueno, hay que ser inteligentes. Yo la verdad que tengo hermanas docentes, tengo de 3 hermanas, 2 son docentes. Mi mujer es docente. Hoy fue a clase. Está claro, tengo mi hermana Marcela, que tiene 31 años de docente, gana 21.000 pesos. La verdad que es miserable. O sea, si arrancamos con ese concepto, la verdad que es miserable, un salario miserable, pero hay que ser artesanal. A mí me tocó ser intendente de Córdoba. Un docente de la ciudad de Córdoba gana de inicio 34.800 pesos. Con la antigüedad se puede ir a 44 y pico. Nosotros discutíamos otra cosa. Las escuelas municipales son urbano marginal, o sea, el chico que va a una escuela municipal en la ciudad de Córdoba tiene nada más que la escuela municipal, no tiene otra cosa. La calidad educativa de la escuela municipal por tener 0 días de paro ha hecho que nosotros competíamos en las Olimpiadas Matemáticas con escuelas privadas donde vivan mis hijos en el secundario y las ganábamos. Claro. Pero discutíamos otras cosas, no solamente el tema salarial. Claro, pagábamos un salario importante, pero es un tema que, sinceramente, es el tema que a la Argentina nos avergüenza todo, ¿no? Sí, esto nos corta transversalmente a toda la dirigencia política, de todos los orígenes, de todos los mandatos, de todos los colores, de todos los pensamientos. Para que yo recién hablaba con el ministro Lacunza. Romina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué la misma manera de negociar siempre con los chicos fuera del aula? Bueno, mira, el primer punto es algo que quiero reiterar. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, del cual también participa la CUNSA, firmó un compromiso de iniciar el debate salarial en el mes de noviembre. Yo pregunto, ¿alguien escuchó alguna oferta salarial del gobierno antes de mediados de febrero? No, porque no la hubo. Y eso es lo que ellos tienen que dejar de dar tanta vuelta y reconocer que ellos llegaron hasta esta situación porque entienden que este conflicto les conviene. O sea que cuando hablamos de quién generó este cuadro de situación, yo digo que lo generó el gobierno. Y tengo todos los elementos para justificarlo. No cumplieron la convocatoria en tiempo y forma. No sé de qué reuniones secretas habla la CUNSA. Si ya tienen reuniones secretas, bueno, que publique cuáles serán las actas de las reuniones secretas. Ahora, los docentes, la primera oferta que recibimos fue a mediados de febrero. No se mueven un peso, porque acá le hicieron varias preguntas para ver si se iban a mover un peso, a pesar de lo que han recibido extra por toda la reforma tributaria, horrorosa reforma tributaria, significó sacarle un montón de plata a los jubilados y demás, pagarle más plata a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, eso no los mueve de algo que ya hoy está prácticamente en un poquito más de la mitad de la inflación proyectada. Entonces, efectivamente, hay una responsabilidad muy grande del gobierno provincial y nacional que ha eliminado cualquier debate de salario en el plano nacional, la paritaria aún con los límites que tenía el debate salarial, que nosotros siempre hemos cuestionado esos límites. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que los pocos fondos que ponía la Nación, que eran el incentivo docente, o que son el incentivo docente y el fondo compensador, el incentivo docente está congelado hace 2 años. Es notable porque el ministro Finocchiaro empezó a inventar teorías sobre el incentivo, sobre cómo se debería pagar. No, hay una ley de incentivo docente que la tiene que cumplir. Todo eso vamos y a tiene que suponer que actualizarlo. tienen razón. Puede ser ¿Se sin entiende? paro. O sea, todos esos argumentos asumamos que son todos válidos, reivindicaciones justas, en las que todos coincidimos. Ahora, ¿podrían hacerse sin paro? Mira, el problema es el siguiente. Si no te convocan, si no llegas a ninguna reunión donde se mueva medio milímetro, si te generan que estuviste pidiendo las reuniones desde noviembre y llegás a esto, en el medio del verano además tomaron un montón de otras decisiones, no solo esta eliminación de la paritaria nacional, sino también tomaron otras decisiones, que es modificar carreras, cerrar escuelas, cerrar modalidades, cerrar cursos, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país que se están cerrando institutos superiores y demás. O sea, una política de ajuste en regla y entonces, bueno, lógico. Si no te llevan el apunte de otro modo, llegamos a esto. Vilma, buenas noches. Te quiero escuchar. Vilma es psicopedagoga y miembro del Consejo Superior del ILSE. Te escucho, por favor. Yo creo que el tema... A ver, ¿se escucha o no? Sí, por favor, habla. Comenzando, siguiendo y terminando con lo económico, es como estamos empantanados hace tantas décadas como por acá. ¿No se escucha? Espera que tenemos un problemita. Te discriminamos, sí. Te discriminamos. A ver, un minuto, sí, que la quiero escuchar. Oliveto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me preocupa muchísimo este tema. Sí, es lógico. Mirá, a mí me parece agresivo
decir que al gobierno no le interesa resolver el tema de la educación o que para el conflicto donde los chicos no estén hoy en clase es algo que conviene políticamente. A ningún gobierno le conviene que los chicos no estén en el colegio, que los padres tengan a los chicos dentro de su casa, que sea un problema no solo para la educación, sino también las mamás, los papás que trabajan y ya tenían pensado que hoy sus hijos empezaban la escuela. La ilusión de los chicos al comenzar el colegio, el derecho a aprender. Me parece que la forma en que se habla, la confrontación, nosotros y ellos, deja un espacio que en realidad tienen que buscar un punto de acuerdo donde el eje central sea el chico y no las disputas políticas que tienen que dejarlas para otro momento y para otro lado. Todos coincidimos de que los maestros tienen que ganar más y eso es un reclamo justo. Y puede haber otros tantos reclamos sectoriales. Y creo que también la sociedad pide que se modifiquen las currículas, que trabajemos en que los chicos del norte y del sur tengan las mismas posibilidades. Y eso excede la pelea salarial. Entonces, cada vez que empezamos las clases se habla del salario de los docentes, que es válido, pero la discusión tiene que ser mucho más amplia. Sí. Y la verdad que hubiese sido bueno que los docentes estuvieran frente al aula y los chicos tomando clases. Sí, a ver, ahora sí, Vilma, te escucho. Sí, realmente lo que acaba de decir la señora es totalmente cierto, en el sentido de que yo empecé diciendo, cuando el debate en educación empieza, sigue y termina hace tantas décadas en torno a lo económico, lo que te nace decir es argentinos a las cosas, argentinos a los hechos, a la educación. Es cierto que hay un montón de leyes que se cumplen, que no se cumplen, algunas ni siquiera nunca se implementaron, pero ¿por qué este nivel terriblemente empobrecido de trabajo pedagógico, de soledad de los docentes, soledad de los directivos, soledad del gobierno? Porque desde el presidente hasta el último docente tiene deseos y ganas de que este país de una vez cambie, con el valor humano que tenemos, con la cultura que nos rodea, con lo que somos posibles de producir. Es absolutamente impensable que la educación esté en el tenor que está, en todos los niveles. De lo superior, obviamente, el semillero de los que van a formar. Y esto trae aparejado esta enfermedad social que los psicólogos hace tanto tiempo señalamos, esta enfermedad que ha brotado la violencia, que siguen inventando ritos y mitos los adolescentes porque les falta qué hacer. En la educación hay que hacer. Está bien la parte económica, la economía mueve el mundo, las instituciones, la gente, las civilizaciones, pero además de la economía sola no va, como la cultura sola no va. Entonces yo creo que hay que armar, pero basta de decir que hay que debatir y basta de decir que hay que comunicarnos, porque estos son palabras, hay que hacer. Yo lo que pido son hechos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Ya, sí. Ayer. Sí, ayer. Coincido. Porque nuestro parámetro baja, nuestras pruebas están vistas, los hablaron antes, las pruebas están cada vez más paupérrimas y esto seguimos teorizando, la comunicación, que hay que premiar a los docentes, obvio que hay que premiar, hay que revalorizar, que es más que premiar, hay que revalorizar la capacitación docente, hay que revalorizar el rol totalmente desgastado y violentado, pero esto es a través no de la palabra, sino del hacer. Yo creo que estamos llenos de palabras y de muy pocos hechos. Sí, no, la observaba la señorita cómo la mira y es un mundo encontrado donde no pareciera haber consenso, porque... estoy de acuerdo en casi todo lo que dices. Sí. Pero estás en otro rumbo, quizás. No. Porque yo entiendo que te interese la educación, pero lo que marca ella y lo que marcan Débora es algo muy claro. Las protestas en el mundo normales, en países normales, se hacen, pero hay consenso y hasta incluso se negocian con el gobierno cómo parar y de qué manera, porque no se puede paralizar. Hoy 5 millones de chicos están sin clases. Este lunes es una barbaridad. Y además de una barbaridad, si esto lo multiplicas por los días,
de no trabajo. Podemos hablar de millones de niños en la Argentina que no tienen educación día a día fruto de la parálisis educativa. Porque se puede y hay huelgas en el mundo donde los docentes reclaman lo mismo, tienen tanta razón como ustedes, o a veces menos porque ustedes están muy mal pagos, pero no paran el país, no paran la educación. Ahora yo me hago una pregunta. Un minuto, sí, para que lo Mira, no, Sí. 2 o 3 cosas. No vamos a hacer acá paros comparados, pero lamentablemente, Sí, hay que hacer paros la situación, por ejemplo, de la educación en Latinoamérica es muy complejo. Venimos de enormes huelgas, pero enormes, en México, que han paralizado la educación meses y meses, especialmente en el departamento de Oaxaca, pero también en el resto del país. El año pasado en Perú hubo huelgas que paralizaron la educación durante meses y también en Brasil. Entonces, quiero decir que en ese punto hay luchas en distintos lugares. No se puede parar. Pero yo quiero decir otra cosa. Quiero decir que, en primer lugar, hay una cuestión económica que es ineludible, que tiene que ver con el trato que se le da a los trabajadores y el trato que se le da a otros sectores. Aquí, la última vez que yo estuve, y lo vuelvo a reafirmar, nos encontramos con que, por ejemplo, los bonos que se colocaron esta semana le han dado un trato que yo lo quiero para la paritaria. A ver, porque le han garantizado a los especuladores que si la inflación es más del 16%, le pagan el 16% más la inflación total más el 4%. Y si es menos del 16%, 21%. Yo quiero esa paritaria, porque a nosotros nos están colocando en un 15 en 3 cómodas cuotas. Entonces, el trato es muy diferencial y el ataque y la desvalorización a los docentes, el ataque a los docentes es muy serio. Pero el otro punto que yo quiero mencionar es tanto en lo que dijo Oliveto como en lo que dijo la rectora Vilma del ILSE. Me parece fundamental ver lo siguiente. Acá, efectivamente, el sistema educativo viene sufriendo un deterioro brutal. Si uno tiene que encontrar un punto de inflexión, seguramente podemos encontrar otros, pero podemos compartir que acá, bajo el menemismo, ocurrió una cosa. Se transfirieron las escuelas a las provincias. Y luego de eso vino la Ley Federal de Educación que terminó de fragmentar el sistema educativo, quitando cualquier criterio nacional. Todos siempre hacen referencia a aquella vieja educación nacional, pero justamente eso es lo que se desguazó. Luego el kirchnerismo lo mantuvo de la misma situación y por supuesto el macrismo no lo va a modificar. Nosotros planteamos que hay que discutir eso. Hay que reconstruir un sistema educativo nacional. ¿Qué pasa en Ecuador? A ver, ¿cómo decir algo sin ofender? Por eso levanté la guardia diciendo, tengo mis hermanas que son docentes. Tengo mi mujer Acá que es todos, docente. sí, Bueno, nuestras madres, con lo cual no se interprete nada de lo que yo voy a decir con un acto de... Le falta ingenio, picardía. Se lo digo a mi hermana, se lo decía ayer al mediodía. Artesanía para discutir. Yo, docente, me plantearía otro tipo de conflicto. Me plantearía con los padres como aliados. Diría, vamos a arrancar las clases. Miren las condiciones que estamos. Ustedes saben, nosotros le vamos a dar clases. Nosotros estamos responsables por educar a sus hijos. Miren mi salario. Miren el salario inicial que tiene un docente en Córdoba. Con este salario... Mire, pero vamos a arrancar por su hijo, vamos a arrancar las clases. A este gobierno le vamos a dar el semestre. Nos ofrecen esto. Mire lo que es inferior a lo que le ofrecen por el tema de la deuda. Podemos discutir todo. Podemos meterle todo el condimento ideológico. Necesitamos que nos acompañen. Se animan, vamos a firmar un acta de compromiso. Ustedes como padres, con los chicos. Arrancamos las clases. A mitad de año vamos a seguir el tema de la inflación. Ustedes nos van a acompañar porque nosotros queremos darle clases a sus hijos. Yo buscaría otra forma más artesanal que no sea la de los últimos 50 años, que cada vez que empieza el 1 de marzo no hay clase. Me parece hasta poco práctico, hasta me parece poco inteligente. A mí me gustaría y hay mucha gente que acompañaría. Quiero agregar este dato porque citamos ejemplo. En Ecuador, en Ecuador son mucho más inteligentes que nosotros los docentes. Mucho más prácticos. En Ecuador no se puede parar. La escuela pública no para en Ecuador. Y Ecuador no es un país de derecha, ¿eh? No, es en un Ecuador servicio público. no para. Es un servicio público. La educación, la salud y la seguridad está prohibido parar. Y se discute de otra manera. Y no es que el docente tiene un salario miserable, porque ha recuperado el salario docente en Ecuador como no lo tuvo en los últimos 40 años. A partir de cuestiones artesanales, a partir de cuestiones pícaras, de una inteligencia donde el gremio docente se para de otra manera frente al Estado y ha logrado mantener un salario importante. Hoy el salario más importante en Ecuador, el del sector público, es el salario del docente. Ahora, a mí me gustaría, yo soy docente, doy clase 4 veces por semana, hace 25 años que soy profesor concursado en 2 universidades y hace 35 que soy docente universitario. Vivimos los 90, fui secretario general de la Universidad de Buenos Aires
y estaba yo presente cuando nos cortaron el gas porque no había ni para pagar el gas. Los salarios eran de miseria y, le digo a la rectora del INSE, discutíamos qué publicaciones, no había internet en aquella época, año 90, 91, qué publicaciones científicas se dejaban de comprar porque no había más que para salarios docentes miserables. Hemos recuperado el salario un 30% por arriba de la inflación en los últimos años. Habló de los universitarios. Los docentes primarios, con el menemismo, se desarticuló, ahora no hay paritaria nacional docente. La pregunta que yo hago y la reflexión es, si vamos a tener una inflación del 19, ¿sí?, proyectada por los privados, ¿por qué el gobierno no acepta el 15 y cláusula gatillo? Pero nadie está en contra de eso, López. Bueno, acá te están diciendo el otra gobierno cosa. está en contra de eso. Pero en Córdoba firmaron por el 15 y la cláusula gatillo y no pararon los docentes. Pará, porque lo que dice, tienen todo el derecho del mundo, tienen todo el derecho a no estar por debajo de la inflación. Es lo que se está pidiendo. Y a pedir más. Lo que estamos diciendo acá es que ya el cómo ya no va más. No, está bien. Porque se corta por lo más, débil. ¿Sabés qué me pasa a mí en José Cepaz cuando doy clases? Cuando hay paro, yo dudo en hacer paro o no. ¿Por qué? Porque los pibes no tienen para viajar y necesitan la universidad. Entonces, si hay más de un paro, yo digo, el primero lo hago, el segundo no lo hago, discutimos en clase, pero doy clase porque si no, no pueden recuperar. Ahora, el tema no es solamente el cómo, porque uno se plantea el cómo, y es cierto que hay que ser ingeniosos, pero también es cierto que el gobierno te hace una oferta recién en febrero para llevarte al paro. Sí. Entonces lo que digo es, el cómo? reflexionemos el gobierno. Yo creo que cada nivel además tiene una problemática propia. Yo tuve desde los 17 años en la UBA y he pasado varios gobiernos universitarios con distintos avatares, desde todos los principios de Ricieri y Frondizi en cuanto a formación y a lo que era en aquella época los adolescentes de nuestra generación, hasta todos los momentos donde la universidad tuvo realmente crisis económicas, crisis académicas, y en este momento creo que ambas, porque son muchas décadas adentro y uno va viendo cómo a veces se mira la primaria, se mira la secundaria y la universidad, que es un nivel madre, donde se forma el semillero de todo lo demás, está pasando realmente una crisis muy importante. ¿Se han hecho cosas? Sí. Y yo siempre trato de ver la copa del lado lleno. Estoy de acuerdo, todo lo que se ha hecho, todo lo del CONICET se ha mejorado, hay muchos mejoramientos en los últimos años en cuanto al lugar de los investigadores. Está bien, creo que en eso hay que agarrarse para poder decir acá se puede hacer. Es decir, hay que trasladarlo en este obrar a través de, bueno, en cada unidad, en cada institución, en cada ámbito, en cada subsistema del sistema educativo, discutir y llevar a los docentes, que me parece bien lo que reclaman los docentes, yo también lo he reclamado, pero también estoy de acuerdo con el ingenio. Por ejemplo, nosotros en mi cátedra jamás paramos, en décadas en la facultad. No paro porque mi mentalidad es otra. Y siempre le he dicho a los alumnos que venían igual a clase en la universidad. Un lugar vacío se ocupa. Si uno defiende una institución, la tiene que defender de adentro. Yo no puedo luchar y ver estas escenas de violencia que además es una mala identificación psicológica para los jóvenes y los chicos. Es decir, eso se abre a otras formas. Yo también apunto a la creatividad, a otras formas de discusión. Y si el gobierno no se conmueve y te dice, me clavo en el 15 y no te doy un peso más, ¿qué haces? El paro es una herramentas. Uno tiene que pensar variantes. Es la única que usa. Cierran escuelas en el Delta. Te voy a dar un ejemplo que puede parecer raro, ¿no? Pero me hace acordar de esas parejas que se separan y usan a los chicos de rehén, ¿no? Me parece que los chicos son el objetivo fundamental de la educación y no pueden ser rehenes de una pelea entre un Estado y los docentes. Como producto de esa pelea, como producto de esa situación que el Estado no supo resolver y que los docentes tampoco supieron, tenemos la calidad de educación que tenemos. Es decir, ni los docentes ni el Estado argentino son ajenos de ese resultado terrible que hace que cada vez que pasan los años la educación vaya descendiendo, y habiendo tenido una de las mejores educaciones en América y una de las mejores del mundo, hoy tenemos una que es una vergüenza. Me parece que realmente hay que buscar a través de la ley mecanismos que impidan que los chicos sigan siendo utilizados de rehén como la manera sencilla de apretar a un gobierno para que haga esto y lo otro. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se pagan las cosas, no estoy de acuerdo inclusive con el estado de muchísimas escuelas en el interior del
país, la falta de escuelas, la cantidad de escuelas que se debieron haber hecho y no se hicieron, todo eso termina llevando a este estado de cosas. Pero tampoco estoy de acuerdo con la manera en que los docentes tratan a los chicos, que es el objetivo fundamental por los cuales ellos les paga un sueldo, que es para que esos chicos estén bien. Y no están bien los chicos, no está bien que los chicos 150 días no vayan al colegio, no está bien lo que pasa en este momento en Santa Cruz. Es un desastre que los chicos estén sin ir al colegio. Lo primero es que los chicos tienen que estar en el colegio y los maestros tienen que cuidar eso. Y después las discusiones con el Estado las tienen que llevar adelante de la manera que sea. No sé si sea a través de los mecanismos que dice juez o cuáles son los otros, pero eso no tiene que estar en discusión. Es lo mismo que vuelva a la escena de la pareja que se pelea y utilizan a los chicos de rehén. Es lo mismo. No tienen que quedar afuera de la pelea. Los chicos no pueden ser parte de la pelea ni pueden ser la prenda por la cual los maestros utilizan para poder conseguir un mango más, un mango menos. Que lo necesitan y que están ganando poco, no me cabe ninguna duda. Pero tienen que buscar otro mecanismo, que usen la creatividad. Y si no la tienen, no son maestros. Yo me tengo que referir un poco a mi experiencia personal, ¿no? Que hice la educación básica hace más de 4 décadas. Hice la mitad en la escuela privada y la otra mitad en la escuela pública. Y para mí no hubo cambios, más allá de, por ahí de pasar de la privada a la pública, era como para uno pensar que iba menos. Realmente para mí fue una gran educación, sin cortes, con gran nivel. Y esto que dijo el presidente Macri el año pasado, que a muchos les sonó una barbaridad, porque era una barbaridad cuando decía caer en la escuela pública, tiene que ver con que la escuela pública que yo conocí ya no es la misma, se degradó tanto por paros, por malos sueldos, porque dejó de atraer a gente con prestigio, un montón de cosas. Yo comparto cosas que dice Romina en cuanto a que el tema de las paritarias tendría que tratarse mucho antes. Y también comparto lo que dice que al gobierno, especialmente al gobierno bonaerense, por ahí le conviene, entre comillas, que esto suceda. ¿Y por qué le conviene? Porque lo que se ve, digamos, la gente lo que ve, la opinión pública lo que ve, es que la culpa de que los chicos no estén en clase es de Suteba, de Baradel. Se hace un poco la contraparte entre la figura de la gobernadora Pero eso es que y hagan lo Baradel. que quieran, son adultos. A mí vuelvo a lo mismo. El tema acá es cómo corremos a los chicos de esta discusión, que Con sea una todos ley. los años, sí. Es que este es el capítulo central de la larga novela del fracaso argentino. El fracaso que, como siempre te digo, al que nos aferramos, que lo defendemos, cuanto más fracaso, más lindo, que no se toque nada, que todo siga así, y el barco sigue hundiéndose cada vez más, porque no hay manera. Hacemos lo mismo hace un montón de años y estamos todos descontentos. Eso es lo que no podés entender, porque la verdad, en los últimos años se puso mucho más dinero y en los gobiernos kirchneristas se puso mucha plata en la educación. La pusimos todos los argentinos, no la puso el presidente que se fue o el que está. ¿Y dónde está? O sea, los maestros están descontentos, los chicos no tienen clase, la desigualdad es cada vez más grande. Yo me siento muy mal, yo tengo 3 hijos, van a una escuela privada y andan con un avión supersónico que va a la luna, a 1000 por hora. El más chico empezó en primer grado, el más grande empezó en primer año y el del medio está en quinto. Y yo me siento mal, no puedo disfrutarlo. Pero hay 2 lugares, ahí adentro y ahí afuera. Esto está mal y tenemos que hacer algo rápido porque esto no aguanta más. Y la verdad es que la herramienta de la huelga como única, porque no hay otra, no digan que la discusión hay única huelga, si se la quitas, todo estaría en otro espacio. Todo, no sé si encontraré una solución, porque también acá lo que subyace, que un poco sobrevoló las discusiones, pero nadie se anima a ponerlo arriba de la mesa, es va a haber pagos diferenciados. Algunos le pelearán a la inflación y otros, el que se forme más, el que no falte o qué sé yo, por ahí le ganan. A ver qué dice Pepe, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Scioli la pasó muy mal con los docentes. Sí, recuerdo, Sí. creo que fueron 17 días, si mal no recuerdo. 2013 o 2014. 2014. Me parece Me parece que todos tienen una cuota aparte de razón. Yo recuerdo Rompe, Pepe. cuando estábamos en el medio de la campaña electoral, la posibilidad de armar una mesa entre los sindicatos, maestros, todos los candidatos a presidentes y los referentes de educación de cada uno de los espacios, tratando de correr la discusión de año tras año, esto es recurrente, que el 1 de marzo no empiezan las clases. No hubo forma de conseguir de sentar a todos en una mesa para decir, bueno, esto lo refrendan todos los candidatos a presidente. Están todos los sindicatos, están todos de acuerdo con esto, se forma y se busca un fondo para financiar. Es una política a mediano y largo plazo, sí. de Claro, todo, decir, sí. mirá, no hablamos más del tema de educación los próximos 20 años. Sí. Y el 1 de marzo los padres, porque atrás de esto hay chicos que no pueden comer porque es la única comida del día. Hay padres que no tienen que dejar de ir a trabajar porque tienen que cuidar a sus chicos. Hay docentes que ganan, que no tienen, están por debajo de la línea de la pobreza, te diría.
Entonces el problema es muy grande. Yo la verdad que confío, y confiaba que en este caso, en esta instancia de este gobierno, que es un gobierno que dialoga, que se puede sentar en una mesa, que iban a buscar esta mesa de consenso, sentándonos a todos en la mesa, fuera la discusión del 1 de marzo, corriendo la discusión del 1 de marzo. Porque la realidad, si vos querés pensar la Argentina del futuro, olvídate si no tenés educación. Olvídate cómo hacés para llevar la mano de obra, el recurso humano, la materia gris. El día de mañana, un geólogo, un ingeniero, ¿dónde van a salir? Si la Argentina cada vez, como bien dijo él, se hunde la calidad educativa. ¿Y sabes el esfuerzo que hacen a veces las familias más vulnerables? A mí no me gusta poner ejemplos individuales porque a veces da la sensación de que no representan la totalidad de la problemática, pero conozco muchos casos en este último tiempo de gente que con un esfuerzo enorme, teniendo a lo mejor un trabajito, la señora a lo mejor como empleada doméstica, el marido en la construcción, hacen un esfuerzo sobrehumano y sacan a los chicos de la escuela pública. Yo eso no lo había visto en mucho tiempo. El esfuerzo que pueden hacer lo hacen, pero ya no te dicen porque no aprenden, porque a lo mejor ni siquiera pueden ver la problemática global de la educación, porque no tienen clases. Sí. ¿Y la salida por dónde? Yo, mira, la verdad que yo en este tema... Estos 2 años que he estado en Ecuador, no, porque la verdad que vos lo planteás, te corren por derecha, te corren por izquierda, te tratan de esto, te tratan de otro. Pero digo, a ver, la educación es un servicio básico indispensable. ¿Aceptan que es un servicio básico? Yo digo porque yo he visto cómo se ha deteriorado, antes era una prestación donde el docente era una cuestión de una vocación de servicio increíble y hoy termina en muchas provincias siendo un conchavo. Yo he pagado salario en la municipalidad, me he sentado durante 4 años a discutir con los docentes municipales, no solamente salarios, sino incentivos para que los tipos se perfeccionaran, convencerlo absolutamente que un día que ellos faltaran, esas criaturas de las escuelas urbanas marginales no tenían nada, no solamente la comida del mediodía. Entonces, no es un tema que desconozca. Digo, es toda una cuestión. Ahora el tema, la educación, es un servicio básico indispensable. ¿Estamos dispuestos, todos los dirigentes políticos, a entender que sin educación no hay futuro? Bueno, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Porque yo entiendo, también la dirigencia política, esto pasó, ¿no? Cuando Menem transfirió las escuelas, los gobernadores tomaron la educación como un servicio, la verdad, que es un conchavo público, te tratan como si fuera un empleo público, y es lo último que tratan de ver cómo lo acomodan, lo último que tratan de... Esta es la realidad, por eso se ha ido deteriorando la manera que se ha deteriorado, pero yo entiendo que este es el debate de la Argentina, el tema de la educación, porque es el que dispara toda la otra cuestión. Si vos este tema lo resolves, podés empezar a resolver el tema de la seguridad, podés empezar a resolver un montón... Pero si el tema de la educación, que es el tema básico, central, no estamos dispuestos a entender que es una cuestión imprescindible como Estado, estamos por eso, Santiago, disculpame, estando todas las dirigentes... Mira, quiero decir con todas las letras una cosa. Estoy en contra completamente de la declaración de la esencialidad de la educación. Todos estos argumentos, lo de juez sobre Ecuador, que Correa impuso la prohibición del derecho de huelga, este reclamo que hicieron ustedes sobre eliminar la posibilidad del reclamo y de la huelga, es claramente pisotear yo no dije eliminar la posibilidad del reclamo y de la huelga. No pongas en mi boca cosas que no dije. Primera cuestión. No es la primera cuestión, está mal planteada. Yo no dije eso. No dije eso, está diciendo cosas que no dije. Y no va, porque aparte escuché lo que le preguntaron. Escuché lo que le preguntaron a la CUNSA, o sea, perfectamente. Entonces, no te entra bala vos, ¿no? Seguís diciendo que yo dije algo que no dije. Toda la ida hacia el tema de la esencialidad y de prohibir que haya derechos gremiales y la posibilidad de derecho de huelga no va porque prohibir somos derechos trabajadores. Gremiales. Yo dije eso. Entonces, primer tema. Segundo tema. No, pero si no hay poco. Pero para que termine de hablar. Pero no puede decir que yo dije algo que no dije. Está diciendo que está mintiendo. El segundo tema es que efectivamente los docentes durante mucho tiempo, y lo seguimos haciendo, nos relacionamos con la comunidad educativa. Esto de las reuniones para demostrar y pelear juntos por lo que falta, edificios, cargos, comedores, todo lo que está faltando es lo que hacemos a diario. Es lo que hacemos a diario. El problema es cuando ya ninguna puerta más se abre. Y yo vuelvo a reiterar un ejemplo. Nosotros, en La Matanza, en el mes de octubre, noviembre, seguimos insistiendo con reclamos de todo el año, logramos que en diciembre tener una reunión con las máximas autoridades de infraestructura de la provincia. Con las máximas autoridades. Llevamos todas las problemáticas. ¿Por qué? Para evitar lo que está pasando ahora. Para evitar el hacinamiento, la falta de aula, la falta de los nuevos edificios, todos los deterioros edilicios, etc. Lo que hace que si no hubiera paro hoy y mañana,
De todas maneras, el miércoles hay un montón de escuelas que no pueden funcionar, porque esa es la realidad que se trata de tapar. Entonces, efectivamente todo eso lo hemos hecho, pero llega un momento en el que ¿qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer la sobreinfraestructura disolvieron el organismo. Entonces tenemos un problema enorme que consiste en que la nación recauda el 68% de los recursos impositivos, las provincias el 32%, y las provincias se tienen que hacer cargo de educación, de salud y de seguridad. Y eso siempre va a entrar en crisis tarde o temprano en forma rotativa. Sí. Sobre el tema educativo, yo soy rector de un establecimiento educativo de la ciudad de Buenos Aires y me parece que acá, o por lo menos yo como docente y además también como trabajador, veo el asunto desde dos lugares distintos. Por un lado, la educación está muy mal. La educación ya no sirve, o ya no contribuye como aquella famosa ley 1420 a igualar y elevar a los hijos para que luego ingresaran a la universidad, igualando el nivel cultural y habilitando las posibilidades de crecimiento económico. Hoy la educación fractura, el que es pobre con la educación no sale, es muy raro que salga, porque la educación para los pobres es para los pobres. Entonces acá hay un problema. Ahora, esto no es un tema de la dirigencia sindical, esto es un tema de la dirigencia política, plantear cómo resuelve ese tema. Respecto de lo que decían de que la educación comenzó con su crisis en la década del 90, porque se regionalizó, es un error. Las conclusiones del Congreso Pedagógico que convocó Alfonsín planteaban la regionalización académica, curricular y de gestión. Es decir, los docentes del país que participaron del Congreso Pedagógico lo que pidieron fue lo que se dio a partir de la regionalización. ¿Por qué? Las provincias no están capacitadas para llevar adelante educación. No hay funcionarios, no hay docentes, no hay intelectuales, no hay pensadores en las provincias capaces de gestionar la educación como corresponde. Por supuesto que los hay. Plantear que la educación debe ser dirigida desde la ciudad de Buenos Aires es realmente una mirada absolutamente unitaria, una mirada que finalmente debe terminar en el país. Respecto de lo que planteaba la dirigente gremial, sí, yo creo que el derecho a huelga es un derecho. Yo creo que no debe tocarse. Ahora, lo que debe morigerarse es que la dirigencia sindical debe ser más inteligente. Por ejemplo, yo soy docente de la Capital Federal. Si yo fuese docente de Corrientes, no voy al paro. Porque los correntinos se arreglaron con un 17%. Y además una cláusula de revisión en septiembre. Ahora, yo soy docente de la Capital Federal. En la Capital Federal dieron el 12%, con revisión. Entonces, bueno, y la Capital Federal es el distrito que mejor está respecto del resto de las provincias. Pero nadie cuestiona el derecho a huelga. Yo lo que digo, ¿por qué no podemos discutir si la educación es un servicio público esencial? Porque a mí lo que me parece hipócrita, nos rasgamos las vestiduras todos, acá exponemos que el país no tiene destino si no tiene educación, que los países que salieron adelante son los que apostaron a la sociedad del conocimiento, todos estamos de acuerdo. Ahora, no nos podemos poner de acuerdo respecto de que la educación es un servicio público esencial, como en el hospital público. No pueden dejar de atender a una persona, porque ahí se le va la vida. En la escuela pública no pueden dejar a un chico sin entrar a un aula. A mí me parece que es muy difícil cuando uno plantea una posición y parece verdades absolutas. Que el gobierno no le importa la educación, no es así. Que los maestros no quieren ir a dar clases, tampoco es así. Los escucho y es como, no quiero ser cándida, pero en algún punto el acuerdo tiene que ser que los chicos tienen que aprender, porque existe el derecho a huelga, también existe el derecho de los chicos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es cómo compatibilizamos el derecho al salario digno de un maestro, pero también el derecho de los chicos de aprender, de tener una educación de calidad y demás. Y yo también quiero ser, yo no quiero ser hipócrita. Sí. ¿Sabés qué me pasa a mí últimamente? Y voy a decir algo políticamente incorrecto, y yo ya pasé los 45 y me está pasando eso últimamente, en que muchos dirigentes sindicales de maestros no tienen reclamos sectoriales, mezclan los reclamos políticos partidarios con los reclamos sindicales. Entonces queda todo en una ensalada de fruta donde la verdad que los chicos pasan a un segundo o un tercer
nivel. Entonces hay que discutirlo todo. Y la verdad que la forma de discutir, y es algo que tenemos que aprender todos, yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, y es un ejercicio que hago constantemente, es de entender que del otro puedo aprender algo y que yo no tengo la verdad. Entonces, decir que a nuestro gobierno, porque yo soy parte de Cambiemos, no le interesa la educación, ¿de dónde lo sacan? Si es un gobierno que invierte en educación. Te podrá gustar, no te podrá gustar, pero no, es muy difícil que vos te sientes a hablar con una persona que ya de por sí prejuzgás que no le importa llegar a un acuerdo con vos. Y la verdad que no estoy hablando del sector de Romina, que siempre tuvo una línea de conducta similar, pero muchos dirigentes docentes que militan en el kirchnerismo, con perdón si ofendo, se callaron la boca en un montón de atropellos. Por ejemplo, lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. Entonces, si vamos a discutir la educación, discutámosla del norte al sur y fijémoslo desde un sector racional. Y la verdad que cuando se confunden los reclamos sectoriales de los maestros con las marchas donde piden que se vaya un presidente constitucional, se mezclan todo y el chico queda en un segundo plano. Y eso está mal. Estamos en marzo. Acá no está en discusión lo que puede llegar a ser la calidad educativa, el programa, la asistencia o lo que faltan los docentes. Eso hay que mejorarlo y hay que crecer todo el año. Se tiene que discutir todo el año. En marzo lo que se discute es el salario, paritarias y porcentaje. Más allá de las palabras muy lindas por parte de los que son gobernadores o lo fueron, o los números, digo, vayamos al llano, vayamos a lo real. ¿Cuánto gana un docente? Porque es engañoso. Lo dijo Acuña el otro día acá y ahora lo dijo la Cunza con el mismo criterio. Te dicen 24, 28, son 12, 13 o 14 lucas. Después, si uno tiene la suerte de trabajar doble turno, Él dijo que era el 1%. No sé si es correcto, pero te digo, ¿sí? Yo te le pregunté para mí, lo no mismo. sé, tendría que estar Laura Sommer, pero solo el 1% del el docente, plantel. pero para hablar de números, para entender cuánto gana un docente, hablen por un turno. No lo digan 24, 28, porque parece otro número. Son 12, pero si es el 1%, lucas, no es representante. 13.800. Estos docentes, 13.800, lo que hablemos de esos números para tenerlo en la cabeza, porque vos te dicen 28 y te quedas, no ganan más. No, pero no la todos pregunta pueden. es por qué trabajan dos cargos un docente. Para después tiene que trabajar en la casa y tiene que hacer más cosas. Que eso fue lo que le criticaron a Cristina, que dijo, los docentes trabajan 4 horas. No trabajan 4 horas, tienen trabajo en su casa. Digo, pero vayamos a esto, hagan los números. Este docente también es parte de una sociedad donde le aumentaron la luz, el gas, el transporte, todo lo que le aumentaron. Y ¿saben? Me dice recién un docente, me dice, Branca, yo no me interesa la política. Me aumentaron 1.000 pesos en 2 cuotas de 500. ¿Qué hago con eso? Yo tengo hijos, tengo que mandarlos en transporte, tengo que salir a comprar, tengo que pagar el alquiler. Piensen en los números, vayan a lo concreto. ¿Cuánto significa para la provincia de Buenos Aires en vez de un 15 o un 20? Y lo último, ¿dónde está la negociación? La negociación es 28, no 20, no 26, no 24. ¿Hay negociación? Hubo una gran coincidencia. Si todos escuchamos lo que se dijo, todos estamos en lo mismo. Llegamos a las mismas conclusiones. Y creo que la gran mayoría también piensa que la discusión se tendría que dar con los chicos en la escuela. Entonces, eso es lo que primero tenemos que empezar a hacer. Y no le digamos, y no podemos decir que un gobierno no le presta atención a la educación cuando el discurso de la gobernadora a lo que más se dedicó fue al tema de educación, le dedicó como 10 minutos, lo dijo con claridad y si se acuerdan bien, dijo necesitamos que sea del 15% sin cláusula gatillo y en todo caso después veremos si hay que revisar algo. Eso y decirle, muchachos, si el cálculo de la inflación llega a ser equivocado, en más o en menos lo vamos a arreglar. Hay que creerle. Esto fue lo que dijo. No, y hay que creerle a María Eugenia, hay que creerle Y porque daba siempre dijo la presentismo. verdad. ¿Cuál es el problema de poner la cláusula gatillo? ¿Cuál es el problema de poner la Y cláusula da gatillo? presentismo 4.500 en todo. ¿Cuál es el problema de poner la cláusula gatillo? No se trata de fantasía, sencillo. Hay una cuestión clara. En 2016 Nosotros no lo tenemos cumplió que la defender revisión. una posición Está claro. de una pauta inflacionaria del 15% y la vamos a defender todo lo que podamos. ¿Y cuál es el y estamos problema? dispuestos a eso. Entonces, admitir una cláusula gatilla ya significa que nosotros mismos no creemos en que podemos llegar al 15%. Yo lo interpreto ¿cuál así es el problema de personalmente. poner la Pero bueno, cláusula gatillo? y no es lo mismo que te digan que si se pasa te lo van a pagar. Pero se lo están poniendo a los Pero acreedores también lo externos. podríamos haber hecho con los chicos en clase. Y dentro de 6 meses lo discutimos como dijo juez. Es mentira que importa la educación Vilma, si no hay salarios dignos. Hagamos un cierre pensando en los chicos. ¿Qué diría esos chicos? ¿Qué diría esos padres? Yo estaba pensando justamente en eso y algunas ideas se aparecieron cuando hablaba el rector de la descentralización, porque vos varias veces preguntaste en este programa y no te hemos contestado, pero ¿qué hacemos? Claro. Él planteó recién una reforma que hubo en la época de Alfonsín, a partir de ese momento, cuando vino la descentralización,
Y la descentralización educativa es muy buena. Nosotros heredamos lo de los franceses con una gran centralización y un país absolutamente diferente. En ese momento era mantener la importancia, lo de unitarios y federales sigue jugando en la base de toda nuestra historia. Esta cosa centralística que tenemos aquí nosotros en la capital muchas veces ha hecho desvalorizar y pasar por alto enormes realidades, estando en el ministerio los problemas que llegaban del sur o de Tucumán. No tiene nada que ver. Esa descentralización en la cual yo trabajé... Es cierto que cada región tiene su En ese momento se sí. lograron cosas muy buenas. Se lograron una valorización regional que necesitaba el de Tucumán y que necesitaba el pequeño chacarero de Neuquén, donde trabajamos muchos con los agricultores de las escuelas técnicas. Realidades totalmente distintas a las técnicas del Gran Buenos Aires o de la capital. Entonces, un punto de partida cuando yo señalo tanto trabajar en menos, es que la descentralización ayuda, sin olvidar obviamente el rol del Estado nacional. Y por algo alguna vez alguien inventó la mejor descentralización con una buena centralización. Esto quiere decir, atengamos las necesidades individuales sin olvidar el paraguas que la nación tiene que dar. La segunda cosa, donde arrancamos, hay que terminar con la anomia. Nosotros vivimos en medio de una anomia y en la educación eso es tremendo. Hay anomia de país, hay anomia de sociedad, estamos viviendo unas décadas donde la anomia pasa a ser la ley. Los chicos ven cosas que la norma no funciona. ¿Cómo podemos funcionar una institución educativa que forma ciudadanos en medio de la anomia? Segunda cosa, la anomia. Y tercera cosa, centralización, descentralización, normativas y claridad de normas para los chicos y la convivencia. Y tercero, esto de la anomia lleva también a que todo el mundo discute y le parece válido poder hablar de todo. Y no es así. Los docentes hablamos de determinadas cosas, los economistas de otros, y los políticos tienen que ocuparse, como dijeron acá, de cosas que nos tiñen a todos y nos dejan de ver el problema concreto a los pedagogos, a los educadores, porque estamos teñidos de un problema político-económico. Entonces está todo en la ensalada que decía recién la señora. Muchas gracias, Vilma, por venir. Al Muy clara contrario. su salida a todo este problema. Ojalá. Vamos al próximo informe que tiene que ver con, finalmente, extraditan a Jones Walla, ¿no? ¿Lo extraditan finalmente? Sí. No aún. No aún, bueno, va a decir el gobierno, sí, habrá que hacer, pero sí. Con la justicia decidió extraditar a Facundo Jones Walla a Chile y esto pasó en el día de hoy, mirá.